Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a desarrollar el teorema de Taylor. El teorema de Taylor también es otro resultado central en esta teoría. No sin antes me gustaría terminar un resultado que quedó pendiente del video anterior. Nosotros en el video anterior habíamos visto que si yo tengo una función f que es 1, 1, f continua, habíamos dicho esto, ¿no? Continua, y f derivable, ¿verdad? En un cierto punto, tal que f' evaluado en f a la menos 1 de un cierto valor, vamos a llamarlo x0, es distinto de 0. Si yo tengo todas estas condiciones, entonces podríamos garantizar que a f a la menos 1 es derivable en el punto x0. Y además habíamos dicho que la derivada, permítanme, disculpen, pero bueno, vamos a ver si lo podemos poner aquí apretadito. Habíamos dicho que entonces la derivada, f a la menos 1 derivado, no iba a ser otra cosa, en el punto x sub 0, por supuesto, no iba a ser otra cosa que 1 entre f' evaluado en f a la menos 1 del valor x sub 0. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá, en este teorema. Bueno, nosotros vamos a realizar la demostración de esto rápidamente para después proceder a hablarles del teorema de Taylor. Esta demostración es simplemente identificar, pongámosle, imagínense que ustedes identifican x0 como un cierto punto que es imagen de otro valor que vamos a llamar a sub 0. ¿No? Supongamos que identificamos esto de esta manera. Entonces, cuando ustedes escriben la derivada, por definición, la derivada de quién es esto, evaluado en el punto x sub 0, esto va a ser exactamente, permítanme escribirlo aquí abajo, el límite cuando h tiende a 0 de f a la menos 1 de x sub 0 más h menos f a la menos 1 de x sub 0, todo esto dividido, todo este cociente dividido entre h. Eso es por definición, ¿verdad? Pero ustedes acá pueden ver que este cociente, si hago esta identificación, esto no es otra cosa que f a la menos 1 menos, permítanme escribirlo así, a sub 0, todo eso dividido entre h. ¿Ok? Y ahora uno observa que el punto x sub 0 más h está, si el punto x sub 0 más h, mejor dicho, si este punto x sub 0 más h pertenece al dominio de la función f a la menos 1, si está en el dominio de la función inversa, entonces ustedes pueden decir que x sub 0 más h lo pueden identificar con un cierto valor f de a sub 0 más epsilon. Vamos a decir a sub 0 más k. A sub 0 más k, donde k es un valor tan pequeño como lo puede ser el valor h que tenemos acá. Entonces, claro, si este valor está en el dominio de la función inversa, este límite que está aquí, usando esta identificación que está acá, este valor de acá lo pueden expresar de esta manera. Esto nos va a quedar el límite de, permítanme decirlo así, f a la menos 1 evaluado en f de a sub 0 más k menos a sub 0. Todo eso dividido entre h. ¿Ok? Pero entonces, ustedes, esto que está aquí, este factor h, no me conviene ahora mirarlo de esta manera. Me conviene mirarlo como f de a sub 0 más k menos x sub 0. ¿Ok? Y esto lo puedo hacer nuevamente jugando con las variables, ¿no? Porque h, habíamos visto, o tenemos por aquí, h no es otra cosa que x sub 0 más h menos x sub 0. Y acuérdense que x sub 0 lo estamos identificando como f de a sub 0 y x sub 0 más h no es otra cosa que este factor que está acá. Entonces eso es lo que estoy escribiendo aquí abajo.
Esto se ve feo, se ve apretadito, pero este es un valor, permítanme volverlo a escribir. Esto es f de a sub 0 más k menos a sub 0, ¿ok? Para que quede bien establecido. Entonces está listo, ¿no? Porque aquí, claro, aquí no es el límite ahora cuando h tiende a 0. Aquí va a ser el límite cuando k tiende a 0, porque h para valores muy pequeños digamos, de h, yo necesito ver valores muy pequeños de k. K, en este caso, k no es otra cosa que f a la menos 1 de x sub 0 más h menos a sub 0. Y ahora vamos a utilizar la continuidad de ¿quién? Vamos a utilizar la continuidad de f a la menos 1. Yo sé que la función f a la menos 1 es continua, ¿verdad? Porque f es continua. Entonces yo puedo decir lo siguiente, permítame limpiar el pizarrón, y podemos decir entonces que si k tiende a 0, f a la menos 1 derivado en el punto x sub 0 no es otra cosa que el límite cuando k tiende a 0 de k, todo esto dividido entre, aquí abajo me quedaría f de a sub 0 más k menos f de a sub 0, ¿ok? F de a sub 0 más k menos, insisto, f de a sub 0. Y bueno, esto no es otra cosa que 1, esto es igual a 1 entre f' del valor a sub 0. Ah, pero entonces lo que yo estoy diciendo acá, palabras más, palabras menos, ¿quién era sub 0? Acuérdense que a sub 0 no es otra cosa, por la identificación que habíamos hecho, no era a sub 0, no era otra cosa que f a la menos 1 de x sub 0. Ese era mi a sub 0. Entonces lo que yo estoy concluyendo es que f a la menos 1 derivado evaluado en el punto x sub 0 no es otra cosa que 1 sobre f' evaluado en f a la menos 1 de x sub 0. Y ahí tengo la demostración del teorema. ¿Ok? Ya con esto tenemos el primer resultado. Y el segundo resultado de este video no es otra cosa que el teorema de Taylor. El teorema de Taylor es un teorema también importante dentro del análisis infinitesimal y lo vamos a enunciar de la siguiente manera, ¿no? El teorema de Taylor simplemente nos dice que sea una función f definida en un intervalo AB en R, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos un parámetro n mayor que 0 entero, número natural entero, ¿verdad? Supongamos que f, y aquí vamos a introducir una notación nueva, f pertenece a la clase de funciones que vamos a llamar Cn de AB. Y ustedes me podrían decir, bueno, ¿y quién es Cn de AB? Para mí, de aquí en adelante, Cn de AB van a ser todas aquellas funciones tales que la función f y todas sus derivadas hasta el orden n son funciones continuas en este intervalo. Eso es lo que se conoce como el espacio Cn de AB. Es aquel espacio en donde tanto la función f como todas las derivadas de la función hasta el orden n son continuas acá, en este dominio. Entonces, supongamos que la función sea, vamos a escribirlo por acá, permítanme ir acomodando la cosa, sea f una función de ese tipo, y entonces, para todo x perteneciente al intervalo AB, ¿verdad? Con X distinto, en este caso vamos a pedir
con X distinto de C, donde C es un valor en el intervalo también AB, existe un valor, vamos a llamarlo alfa, perteneciente al intervalo, o vamos a decirlo así, entre X y C, para el cual nosotros vamos a poder establecer lo siguiente, que f de X va a ser igual a f de C más la suma desde k igual 1 hasta n menos 1 de las derivadas k'ésimas, vamos a escribirlas así, las derivadas de orden k de la función evaluada en el punto C entre k factorial por x menos c a la k. Y a todas estas sumas, vamos a escribirlo con más detallito, x menos c a la k, esto es la letra k, y a todo esto le vamos a sumar un factorcito adicional, que es lo que se conoce como el resto, y el resto va a venir dado como la derivada enésima de la función evaluada en el punto alfa entre n factorial por x menos c a la n. Esto es lo que se conoce como esta expresión que está aquí, esta identidad, esta aproximación, pero lo que está del lado derecho se conoce como el desarrollo de Taylor de la función f alrededor del punto C. Fíjense que para que este desarrollo tenga sentido es importante pedir que tanto la función f como todas sus derivadas hasta el orden n sean funciones continuas. ¿Ok? Y este teorema es colorario, este teorema no lo vamos a demostrar directamente. Este teorema realmente es un caso particular de un resultado mucho más general. El teorema más general se expresa de la siguiente manera. Teorema, si yo tengo bajo las mismas condiciones f y g pertenecientes a las funciones de tipo de la clase Cn en AB, ¿verdad? Y tengo un valor C cualquiera en el intervalo AB, ¿verdad? Entonces, para todo X diferente, para todo X distinto a C, en AB también, existe un alfa entre los valores, en este caso X y C, tales que se va a cumplir la siguiente identidad. Y vamos a ver si la puedo escribir aquí apretadita. Necesito un poquito de espacio, así que voy a moverlo y la voy a escribir acá. Abro corchete y digo lo siguiente, que f de x menos la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de la derivada k'ésima en c por x menos c a la k, todo eso entre k factorial, todo eso a su vez multiplicado por g, digámoslo así, vamos a escribirlo así, la derivada enésima evaluada en alfa, todo esto va a ser igual a, escribo aquí abajo, g de x menos la suma, y aquí vamos a escribir lo mismo que escribimos arriba, desde k igual 0 hasta n menos 1, de las derivadas k'ésimas de la función ahora g, k factorial, por x menos c a la k, todo eso multiplicado por la derivada enésima de la función f evaluada en alfa. Estas dos identidades son iguales. Bueno, este teorema que acabo de enunciar, repito, tengo dos funciones f y g de clase Cn, tomo un punto C distinto, o sea, fijo un punto C en AB, y para todo x distinto de C,
yo puedo construir un intervalito mucho más pequeño, puedo encontrar un valor alfa entre x y c, tal que esta identidad que tienen aquí es más, esta identidad se cumple. Este teorema que acabo de enunciar se deduce del teorema del valor medio, ¿ok? O sea, de este en realidad es resultado del teorema de Cauchy, de valor medio, porque para ustedes simplemente consideran la función, vamos a llamarla para C, digámoslo así, lo que pasa es que los marcadores no están ayudando, para C menor que B, ustedes entonces, y X mayor que C, definen la función f de t, vamos a llamarla t, igual a qué cosa, a f de t más, permítanme escribirlo aquí abajo, la suma desde k igual 1 hasta n menos 1 de las derivadas k'ésimas evaluadas en t sobre k factorial por x menos t a la k. ¿Ok? Definen esta función f de t. De forma análoga vamos a definir bajo la misma hipótesis una función g de t, g mayúscula, donde vamos acá a considerar g en lugar de f, ¿ok? Y estas dos funciones nosotros vamos a observar varias cosas. La primera cosa que vamos a observar es que tanto f mayúscula como g son continuas. La segunda cosa que verificamos de la definición de f y de t es que f y g son derivables. Vamos a escribirlo acá. F y g son derivables. ¿Ok? La otra cosa importante que se verifica acá es que como ellas son continuas y derivables, importante aquí entonces, vamos a ver, yo puedo aplicar entonces el teorema de Cauchy. Y entonces el teorema de Cauchy me dice que por Cauchy existe un alfa entre x y c, tal que yo puedo decir esto, ¿no? Que f' de alfa por g de x menos g de c es exactamente igual a g' de alfa por f de x menos f de c. Fíjense que estoy aplicando el teorema de Cauchy, pero para la función f y g mayúscula. Pero aquí, ahí, como acuérdense que x es un parámetro, o sea, vamos a establecerlo, ¿no? Vamos a hacer un dibujito para que no se me pierdan con tantas variables. Aquí está A y B. Aquí está C. Por aquí está X, por decir algo, y la T habita más pequeñita. La T es un cuarto parámetro, A, B, C, X, y la T habita por aquí. Entonces, de la definición de quién es G grande y quién es F grande, uno puede ver rápidamente que f de x no es otra cosa que f de x pequeña. Acuérdense que la f grande depende de t. Y que la g de x no es otra cosa que g pequeña, g minúscula. ¿Ok? Y calcula explícitamente, por otra parte, ustedes calculan explícitamente quién es f' de t, f' de t. Eso, calculándolo, eso les va a dar x menos t a la n menos 1 entre n menos 1 factorial por la derivada enésima de t, de f minúscula evaluado en t. Y de la misma manera de la definición, ustedes obtienen que g' de t va a valer lo mismo con g minúscula acá. Bueno, entonces de allí, sustituyendo y aplicando el teorema de Cauchy, ustedes van a tener esto, ¿no? Ustedes pueden, cuando ustedes sustituyen, ¿verdad? Y toman t igual a alfa, ustedes van a concluir esto.
que la derivada enésima evaluada en alfa de g de x menos g de c, permítame escribirlo así, va a ser igual a la derivada enésima evaluada en alfa de ¿quién? De f de x menos f de c. Y ahora utilizando nuevamente quién es g de c y quién es f de c, o sea, quién es la definición de g grande y quién es la definición de f pequeña, llegamos al enunciado del teorema. ¿Ok? Por razones de tiempo, les dejo como ejercicio que ustedes sustituyan quién es G y quién es F. Y ya para cerrar, nosotros decimos que esto nos permite obtener el teorema de Taylor, porque basta escoger entonces, vamos a ver si el marcador me lo dice, lo permite. Si yo ahora escojo g de x de la forma x menos c a la n, nosotros observamos que las derivadas de esta función evaluadas en c vale 0 para todo k desde 0 hasta n. Y ahora yo perfectamente puedo en mi teorema simplemente escoger g de esta manera y sustituir en el enunciado del teorema anterior, porque observamos que en este caso g, la derivada enésima, no va a ser otra cosa que n factorial y obtenemos Taylor. O sea, el caso particular, que el teorema de Taylor va a ser un caso particular donde la función g de x no va a ser otra cosa que x menos c a la n. Y ojo, g minúscula, importante que recuerden eso. Hagan la sustitución para que vean que efectivamente eso va a funcionar. Con esto entonces tenemos demostrado el teorema de Taylor.